integrar la información que vamos adquiriendo a lo largo de la formación como farmacéuticos o como farmacólogos y pues bueno, caer en cuenta de esto, ¿no? De dónde vienen las moléculas, las sustancias, los fármacos o las drogas, ¿no? Que todas estas pues son sinónimos con sus bemoles, pero son sinónimos al final de cuentas. Pues bueno, vienen ya sea de afuera, del medio externo, ¿no? De la comida, del ambiente, del oxígeno, bueno, del aire que respiramos, y también viene del metabolismo de nuestro propio organismo, ¿no? Específicamente, pues del anabolismo, que es justo el que construye moléculas, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues, la farmacia está dividida en farmacocinética y farmacodinamia, y la farmacodinamia tiene que ver, está más estrecho al tema de hoy, que es justamente Ay, perdón, no estoy en presentación, discúlpenme. Ya ustedes viendo ahí en chiquito, y ahora sí en presentación. Déjenme sacar mi plumita. Y, pues, bueno, la farmacodinamia, pues, sería lo que el fármaco le va a hacer, perdón, lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. Y entonces aquí podemos ver nosotros funciones normalmente de esta forma, en donde de este lado tenemos, no sé, la concentración del fármaco y aquí no, perdón, aquí en este lado tenemos el efecto. Y aquí el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que sube pues un efecto conforme va aumentando el tiempo y cómo desaparece, ¿no? Y y también un poco como para contextualizarnos en un lugar, vamos a revisar estos términos, ¿no? Que tienen que ver ya como con la interacción estrecha entre una molécula, entre un fármaco y un receptor. Son, pues, en realidad términos muy utilizados, ¿no? Entre ellos, pues, está la afinidad que tiene un fármaco por el receptor, el término de agonista, ¿no? Que quizás algunos lo hayan visto y quizás algunos no lo conozcan, pero es muy probable que todo el mundo ya lo conozca. Pero pues bueno, es esta capacidad que tiene un fármaco para unirse a un receptor y activarlo, ¿no? Y encender sus vías de señalización. Perdonen si me trabo porque esto de no ver a los estudiantes me saca de onda un poco, como hablar en monólogo. Pero si tienen una duda o algo así, deténganme y pues ya aclaramos. Después seguiría, bueno, el agonista, perdón, me estoy quitando esta cosa que me estorba. El agonista sería ¿no? El que llega al receptor. Supongamos que aquí hay un receptor en la membrana, llega, se acopla y pues bueno, produce un efecto, ¿no? Y se va para arriba la respuesta biológica que estaremos midiendo. El agonista inverso está catalogado como un agonista que es capaz de producir un efecto, pero que va hacia la inversa de lo que normalmente este receptor produciría como respuesta biológica. Entonces, es esta línea que vemos aquí. Entonces, el efecto va hacia abajo. Porque recordemos, bueno, no sé, digo, perdón, lo de recordemos, ¿no? Sino más bien les comento que todos los receptores acoplados a proteínas G tienen una actividad basal. Esto quiere decir que va a estar como siempre activo, como latente, su maquinaria siempre va a estar funcionando y entonces siempre va a estar enviando información hacia el espacio intracelular. Entonces a eso se le llama una actividad basal. Entonces los agonistas lo que hacen es que llevan de esa actividad basal, la llevan a un estado muchísimo más excitado y entonces promueve, ¿no? Esta actividad pues la va a llevar a la alta. Y entonces el agonista inverso lo que hace es que de esta actividad, pongan ustedes que está produciendo estoy diciendo datos así a lo loco, ¿no? Pero sería, no sé, 1 nanomolar de AMP cíclico, ¿no? Por segundo. Entonces, esa sería la actividad basal y ahora la actividad de un agonista inverso sería llevarlo por abajo de ese 1 nanomolar de la producción de este AMP cíclico. Y la contraparte con el agonista, ¿no? Va a llevarlo hacia el alta. Pero también existen los agonistas parciales y los agonistas completos, ¿no? El agonista completo es el que da una respuesta que nosotros ya hemos catalogada como máxima. Y el agonista parcial, pues bueno, por abajo de esta actividad que hemos catalogado como máxima, ¿no? Recordemos que pues todas estas definiciones y estos sistemas, pues bueno, el ser humano se ha encargado como de
pues de encajonarlo, ¿no? Y de poderlo clasificar. Entonces esta respuesta máxima, pues nosotros ya la observamos a través de la experimentación, pero no quiere decir que vaya a ser aplicable para todos los organismos o para todos los receptores incluso, ¿no? Como que ahí nosotros ahorita vamos viendo a lo largo de la presentación, iremos viendo cómo es que los receptores acoplados a proteínas G, a pesar de ser de la misma familia, pues van a responder de maneras muy peculiares y distintas cada uno de ellos. Entonces la respuesta máxima que observemos de un GPCR específico en un tejido específico, es probable que encontremos otra respuesta máxima en otro tejido, ¿no? Entonces también todas estas respuestas van a estar asociadas al tejido. Y pues como por último, o bueno, que vale la pena destacar ahorita es el antagonista, bueno, y el alostérico, ¿no? El término alostérico o alosterismo. Entonces, bueno, el antagonista es una molécula que se une al receptor y va a bloquear la actividad por completo de este receptor. Y normalmente estos agonistas se unen con alta afinidad al receptor y esta alta afinidad es lo que les da esta característica de poder bloquear a estos receptores. Bueno, además de no promover el encendido de las vías intracelulares, lo que hace también es que pues al unirse con alta afinidad ya no permite que otras moléculas se unan al receptor, ¿no? Entonces va a haber ahí una competencia por el sitio de unión y entonces como tiene mayor afinidad, normalmente estos agonistas tienen mayor afinidad, pues la competencia va a ser nula, ¿no? Porque no va a haber alguien que tenga mayor afinidad. Bueno, también, como les digo otra vez entre paréntesis, va a depender del GPCR que estemos estudiando y de la molécula del fármaco que estemos estudiando, ¿no? Pero esto se los hablo como en manera general. Y también vale la pena revisar estas teorías de los receptores, ¿no? Que son, han ido evolucionando, por supuesto, porque pues, la tecnología ha mejorado en los últimos pues, 100 años. Entonces, pues se ha podido como reajustar este modelo, ¿no? Entonces empezamos por el modelo de la teoría ocupacional, que en realidad es muy sencillo, ¿no? Donde que el receptor tiene una conformación, en este caso, pues le llamaremos A, ¿no? La conformación, y luego se va, perdón, este es el ligando, y es el fármaco, ¿no? Se va a unir a un receptor, este sería la R de receptor, y para formar a un complejo, ¿no? Donde va a estar unido el receptor y el ligando. Ambos van a estar regidas por constantes, ¿no? Constantes de afinidad, ya sea de asociación hacia el lado derecho para la formación del producto, en este caso la formación del complejo, o una constante de disociación, que sería la inversa, ¿no? Y recordemos, bueno, también vale la pena aquí notar que hay fármacos que se unen coherentemente al receptor. Entonces, aquí en este caso no tendríamos esta constante, ¿no? Esta constante de disociación, porque va a estar unida covalentemente. Y esas uniones, pues bueno, son muy difíciles pues de disociar, como sería el caso del omeprazol con la bomba de protones, ¿no? Que se une covalentemente al receptor, se internaliza el receptor y bueno, ese receptor ya no se puede utilizar nunca más. Y lo que tiene que hacer ahí la maquinaria es reciclarlo. Entonces, por eso es que es uno de los motivos por los cuales el omeprazol a la larga puede ocasionar cáncer, ¿no? De estómago, porque pues estás metiéndote con una estructura ahí necesaria para el funcionamiento y pues tú la estás bloqueando, ¿no? Y la estás ya pues prácticamente tirando a la basura. Y después viene, bueno, se empieza a evolucionar, ¿no? Todos los experimentos in vitro en el laboratorio y que se dieron cuenta, pues que no solo existe una conformación activa bueno, una conformación del receptor, sino que más bien está transicionando entre un estado activo y un estado inactivo. Y entonces aquí le agregamos la A y la I de inactivo, ¿no? Y pasa lo mismo en ambas, pues bueno, tenemos el receptor como A, se une a una forma, a un estado conformacional del receptor en un estado inactivo para dar lugar a un complejo fármaco receptor inactivo. Y también del otro lado tenemos que el ligando se puede unir a la forma conformacional del receptor activa para dar lugar al complejo fármaco receptor activo, ambos regidos por constantes de asociación y disociación. Entonces ahí empiezan a plantear, ¿no? Como posibles fenómenos que pueden estar sucediendo dentro de la cavidad una vez que el complejo está formado, como esta transición entre que el ligando está en el complejo fármaco receptor
del estado inactivo y entonces este complejo se puede transicionar a un estado activo, ¿no? De un inactivo a un activo. Y entonces se forma con toda esta información se postula la teoría de los dos estados. Y ahora una de las más cercanas, pero tampoco que se acerca al fenómeno real, ¿no? Porque pues al final sigue siendo demasiado complejo, pero bueno, el modelo matemático más cercano es el modelo de complejo ternario cúbico. Aquí recordemos que en todas estas pues están las matemáticas detrás, ¿no? Todas están modeladas por matemáticas. Entonces, a todas aquellas personas que les da miedo, ¿no? Las matemáticas todavía, pues si se van a meter a la farmacología, va a haber matemáticas y sobre todo si van a estar hablando de modelos farmacológicos, porque esto de modelo pues nos remite a las matemáticas, ¿no? Entonces aquí ya se hace un poco más complejo la situación, se agregan más constantes de disociación y de asociación y también se agregan más complejos, más complejos aún. Y pues bueno, en este caso, lo que está sucediendo aquí es que, pues bueno, podemos ver, por ejemplo, dónde empezamos, es que es un poco más complejito aquí, que está el receptor en su estado inactivo y puede transicionar, ¿no? Tiene su propia cinética a un receptor de estado activo. Pero entonces el receptor, como hablando de receptores acoplados a proteínas G, se puede acoplar, pues bueno, a una proteína G y entonces está el receptor con su estado activo acoplado a una proteína G. Y de este lado tenemos al receptor en su estado inactivo acoplado a una proteína G. Ambos pueden transicionar entre ellos y además tienen otras cinéticas que se van a estar formando cuando el ligando se une a ellos, ¿no? También aquí el ligando sería una A. Y entonces ya cada vez se va haciendo más complejo, ¿no? Porque agregamos otra dimensión más, u otra variable más. Antes aquí solo teníamos el receptor y el ligando, pero bueno, este receptor se acopla a una proteína G. Entonces, bueno, ya está el receptor, ligando y proteína G. Pero entonces, ¿qué pasa cuando también tenemos a las vías de las beta-arrestinas, que las vamos a ver ahorita? Quizás ahora el cubo no se va hacia atrás, hacia el fondo, sino se va hacia el frente, ¿no? Y entonces, espera. Desea conservar, descartar, mantener. Ups, me salí. Discúlpenme, perdónenme. Entonces ahora el cubo ya no se estaría desplazando hacia atrás, sino hacia enfrente. Imaginémoslo de esta forma. Bueno, está un poquito gachito, pero ahí está. Entonces, donde no solo está la proteína G, sino también la beta-arrestina, ¿no? Y luego además podríamos estar hablando de otros fenómenos aquí, agregándole otro espacio al cubo, pero ahora de este lado, en donde tenemos la formación de dímeros y heterodímeros junto con otras proteínas. Entonces tendríamos aquí una dimensión, otra dimensión y otra dimensión acá y otra por acá, ¿no? Porque vamos a ver de otras vías que son las del andamiaje o scaffolding. Entonces, bueno, por eso les decía que este modelo es pues uno de los más actualizados, pero no el más completo, y aún no se ha descrito un modelo completo, ¿no? Como que más bien son modelos aislados que describen la interacción de cada una de estas cinéticas, pero no hay así un modelo que englobe todas, ¿no? Todas las cinéticas y todas las posibilidades de los receptores acoplados a proteínas G, porque son muchas. Y entonces después aquí ahora pasamos a otro término, perdón, a otro concepto que es la amplificación de señales. Una vez que un fármaco se une, aquí como vemos en esta representación, a un receptor, es donde sucede la primera traducción química. Entonces aquí el ligando se une a la proteína, promueve un cambio conformacional de la proteína y entonces se da una traducción de señal. O sea, es el primer lugar donde se da una traducción de señal. Esto es bueno que lo tengan en mente, ¿no? Y en esta traducción de señal, que es una señal química, al final de cuentas, o sea, es una traducción de información, que lo estaré llamando ahorita así como información, pero tomen en cuenta que esta información pues viaja a través de reacciones químicas. No es una información pues bueno, común y corriente como la que estamos acostumbrados a manejar como seres humanos, sino esto ya es un pues, sistema organizacional muchísimo más adentro, ¿no? Entonces ya esta traducción química se da a nivel de membrana y comienza el primer proceso de amplificación. Esto también es muy importante que lo tengan siempre en mente cuando van a estudiar vías de señalización, porque no es que
se active una sola vía y que sea, no sé, como estos diagramas que siempre nos ponen, que de alguna forma este es un diagrama, pues así, sigue siendo bidimensional, pero recuerden que esto sucede de forma tridimensional, ¿no? Entonces viene la traducción química en donde, no sé, en este caso, va a estar activándose o produciéndose AMP cíclico. Y entonces la adenilato ciclasa, que es la encargada de ciclar al AMP cíclico, no solo va a ciclar a un AMP cíclico, ¿no? Porque se activa y no solo es que vaya uno, llega la proteína G, activa la adeninato ciclasa, esta produce un AMP cíclico, AMP, y luego de aquí, este solo único va a activar a solo una PKC o PKA, y esta, bueno, no sé, nos podemos ir así hacia abajo, pero a lo que voy aquí con lo que quiero llegar es que no es solo una vía la que se activa, y no, más bien no solo una AMP cíclico, no solo una PKA, no solo una de enelato ciclasa, no son varias. Y a eso se refiere el término de amplificación de señal, porque entonces este único AMP cíclico, bueno, ponle tú que aquí en este ejemplo se ponen 4, pónganle ustedes que, no ponle tú, va a estar activando a 4 PKAs, ¿no? Y ahora estas, pues sucede otra amplificación porque no solo va a estar activando a más sustratos esta PKA, sino pues todos los que lleguen, ¿no? Recuerden también que la célula es como un atrás, pero biológico. Entonces ahí tenemos toda la solución en donde están todas las moléculas inmersas e interactuando en un mar de posibilidades, ¿no? Y todo esto se mide justamente por probabilidad de interacciones y además por localización. O sea, no todo tiene que ver con probabilidad de la interacción de que si un sustrato está cerca de la PKA y entonces lo va a poder fosforilar o lo va a poder activar, ¿no? De alguna forma, sino también hay un andamio en el espacio intracelular y este andamio pues es el citoesqueleto, ¿no? Supongamos que esta es la membrana, y el citoesqueleto pues está embedido ahí por todas partes, ¿no? Y aquí digamos que está el núcleo, ¿no? O algún organelo. Y entonces, pues aquí van a haber muchas proteínas acopladas a este endamiaje que normalmente en los diagramas no se ven. Entonces suele quedar, bueno, a mí me pasaba mucho en mi información que solía quedar como aislada la información y decía, ¿cómo es que está sucediendo, no? O sea, cómo es que PKA, cómo la PKA se activa, ¿no? A través de esta vía. Ah, pues bueno, es que está detenida, está anclada en este andamiaje de proteínas y de grasa, ¿no? Bueno, la mayoría de estos andamiajes está compuesto por proteínas y entonces, bueno, por eso es que se puede promover la activación de unas moléculas sobre de otras, ¿no? Y además está todo el fenómeno de probabilidad por el mismo fenómeno de concentración y el fenómeno de disociación de las sustancias, o sea, esto de que por gradiente de concentración, si estamos aquí contemplando un organelo, el retículo endoplásmico que libera calcio, y entonces pues empieza a liberar mucho, pero se empieza a concentrar de este lado y ahora pues tiene que viajar acá donde está el sitio donde hay menos calcio, ¿no? Entonces por gradiente de concentración pues también hay una difusión en todo dentro de la membrana. Y entonces vale la pena aquí destacar el término de amplificación de señal. Esto siempre va a estar sucediendo, las amplificaciones, más adelante lo vamos a ver, pero es muy importante mantenerlo en cuenta. Entonces al final de un solo ligando que llega al receptor, vamos a tener un mar de moléculas o de efectos, ¿no? Que estamos midiendo, efectos quizás el efecto de, no sé, de la producción de óxido nítrico, ¿no? No nada más vamos a tener un óxido nítrico, vamos a tener millones de óxidos nítricos al momento de activar la vía del PI3K, KT, óxido nítrico sintasa endotelial en la endotelia, y entonces de ahí se promueve la síntesis de óxido nítrico y pues bueno, ya se vasodilata, ¿no? Ese sería el efecto biológico. Entonces necesitamos millones y millones, o sea, concentraciones ya molares de óxido nítrico para provocar un efecto vasodilatador, o sea, un efecto biológico observable, ¿no? Y eso es con solo una molécula.
Entonces imagínense cuando pues la molécula está ahí todo el tiempo activando. Por eso es que estos sistemas son altamente regulados, ¿no? Tienen mecanismos para internalizar el receptor y entonces que ya no se siga señalizando, porque si no si no, esta sería un caos, ¿no? Así de, se estaría señalizando una y otra vez, la molécula estaría llegue y llegue otra vez, llegue otra vez, llegue otra vez. Entonces imagínense cuántas veces se estaría promoviendo la activación de todas estas amplificaciones que van sucediendo por partes. Y ahora sí, ya dejando un poco al lado esto, vamos a entrarnos a los GPCRs, ¿no? O sea, bueno, lo dejamos a un lado, pero lo mantenemos ahí con una tachuela, ¿no? Porque es muy importante siempre tenerlo en mente y que se vayan como imaginándose una caricatura en su mente de cómo es que este matraz celular, esta solución está todo el tiempo inmersa en todo este mar de reacciones. Y así va a ser quizás un poco más fácil visualizar, ya que la mantengan así en su mente. Entonces, en los receptores acoplados a proteínas G, todos tienen esta estructura. Se llaman acoplados a proteínas G porque se acoplan a una proteína G heterotrimérica, que se le llama así, ¿no? Proteína G. Y bueno, antes solo se sabía que se acoplaba a esta proteína. Pero, pues bueno, en realidad una forma de llamarlos también son los 7TMD, ¿no? Que son los receptores de 7 dominios transmembranales. Y entonces todos tienen esa característica, que tienen estos dominios que son estructuras, perdón, son alfa hélices, ¿no? Compuestas de puras alfa hélices, de puros aminoácidos que dan esta característica, bueno, que a través del plegamiento permiten esta característica de alfa hélice, ¿no? A través de la formación de puentes de hidrógeno. Y además tenemos tres bucles extracelulares y tres bucles intracelulares. En inglés le llaman loops, ¿no? Que bucle loop. Entonces, por eso aquí en esta imagen están en inglés. Entonces es intracellular loop 1, 2 y 3, ¿no? Y está el extracellular loop 1, 2 y 3. Entonces, bueno, y tenemos, como siempre, como en todas las proteínas, nuestro amino terminal y nuestro carboxilo terminal. O sea, esto siempre es una característica de péptidos, de las proteínas en sí, de los aminoácidos en sí. Y pues tiene la característica de estos receptores que el amino terminal siempre está en el espacio extracelular y el carboxilo terminal siempre en el espacio intracelular. Esto así es invariable. Y lo que va a variar entre uno y otros tipos de receptores acoplados a proteínas G son las longitudes de estos espacios intracelulares y también la característica de algunos aminoácidos que están en los sitios transmembranales. Y estos aminoácidos que van a variar, pues dan origen a que existan subdivisiones en los receptores acoplados a proteínas G. Entonces los más abundantes pues son los de la clase A, que son los tipo rodopsina. Y también son los más estudiados, y esto es porque fue uno de los receptores que primero se descubrió, este receptor de rodopsina, que son los que tenemos en la retina, ¿no? Que son los que nos permiten ver, a los cuales se une el retinol, bueno, se hace ¿cómo se llama esta epimerización? Que se vuelve el enlace del cis a trans, y entonces permite la unión al receptor, y el receptor manda la señal intracelular acoplado a proteína G, por supuesto, y eso, pues bueno, nos permite ver, ¿no? Manda la señal a nuestro hipotálamo y al tálamo y todos los centros más bien de visión. Y aquí como nota, y por qué es tan importante también conocer estos receptores, es porque aproximadamente el 34% de todos los fármacos aprobados por la FDA se dirigen a estos receptores, ¿no? O sea, es una proporción muy, muy grande, ¿no? Y casi la mayoría de los fármacos que se recetan así a diario en la consulta, ¿no? En los hospitales, pues son fármacos que van dirigidos a los receptores acoplados a proteínas G. Y pues bueno, también tenemos los otros tipos, ¿no? Bueno, las otras clase B, C, D, E y F. Todos estos tienen la capacidad de acoplarse a proteínas G.
Y lo que los hacen similares uno entre ellos, pues son justamente lo que les mencionaba, la homología entre ellos, ¿no? Que existe entre un AT1, receptores de angiotensina 2, o los receptores, no sé, de opioides, todos esos pues tienen una homología alta y entonces les permite clasificarse dentro de esta familia. Y ahora todos estos receptores acoplados a proteínas G, como habíamos visto en los modelos matemáticos que describíamos arriba, tienen una conformación activa y una conformación inactiva. Y ahora, esta conformación, en realidad, bueno, más bien, sí, estos estados conformacionales, en realidad están sucediendo todo el tiempo. O sea, se cuenta que el receptor está embedido en la membrana, sus 7 dominios transmembranales están ahí pegados, ¿no? En el espacio transmembranal, y está todo el tiempo, pues imagínense que está la solución acuosa, ¿no? De la membrana, bueno, más bien la membrana es sobre la solución acuosa, que es el espacio intracelular, y esto pues todo el tiempo está fluctuando y tiene movimiento, y estos receptores también se van moviendo junto con la membrana y con las proteínas que las anclan, ¿no? Que suelen ser glucoproteínas o lipoproteínas, que permiten también el cierto, como andamiajes, ¿no? De varios receptores acoplados a proteínas G o de uno solo. Pero entonces todo, pues siempre hay movimiento, nunca están estáticos. Entonces siempre están estos receptores transitando entre un estado conformacional activo y un estado inactivo. Y así es como el ser humano los ha clasificado como activo e inactivo, porque en el estado activo han visto que cuando se unen ligandos a este estado conformacional, promueve una mayor respuesta intracelular a que cuando está en el otro estado conformacional, que a veces se une y no produce la misma respuesta, sino se va como una respuesta hacia abajo de la que en el otro estado se muestra. Entonces, por eso es que lo clasificaron como estado inactivo, porque en esta no da una respuesta tan exacerbada como en el estado activo. Y entonces los ligandos se pueden estar uniendo a todo momento en cualquier conformación. O sea, no es que llegue un ligando y entonces antes de entrar, bueno, pues bueno, el receptor va a cambiar una conformación activa para que el ligando pueda entrar. No, 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 más bien esto es caos allá adentro, está regido por otras leyes, ¿no? Pues de la física y de la química, y ahí metiéndose, bueno, muchas interacciones, ¿no? Energéticas y magnéticas, ¿no? Y entonces sí, un ligando lo que puede llegar a hacer es que al momento de empezar a ingresar en la cavidad del receptor, que es la cavidad del amino terminal, empieza a generar un cambio conformacional por la electrostática que va generando en la superficie de la proteína, ¿no? Entonces entra y entonces puede ser que dadas las características de ese ligando, justo cuando se estén entrando al receptor, pues bueno, ya va a modificar el estado conformacional del receptor para entonces ajustarse a un estado conformacional activo y entonces ya dar producto, ¿no? a la activación de las vías de señalización. Y antes se creía que en el estado inactivo se activaban unas vías y en el estado activo se activaban otras vías, pero no, ahorita ya se sabe más bien que en todos los estados es capaz de activar todas las vías, pero lo que varía pues es como la efectividad de unión y también la cantidad pues sí, bueno, la efectividad de unión lo dice todo, ¿no? Como justamente si no es tan efectiva la unión o no es tan duradera, pues no va a promover la traducción de la señal de forma tan adecuada, entonces no se va a activar de forma, pues como nosotros lo buscamos, ¿no? En este receptor. Y pues bueno, también hay otro tipo de ligandos que son justamente, que ya no terminamos de ver, que es el alosterismo, que se unen en otra región, suponiendo que esta es la cavidad, bueno, de hecho aquí lo dice, sí, el espacio intracelular, sí, exacto. Esta sería la parte interna y esta sería la parte externa, ¿no? De la amino terminal. Y ¿qué va a ser? Bueno, suponiendo que aquí entra un ligando, un fármaco, hay fármacos que sí son capaces de no solo alterar la actividad electrostática así levemente como para ir promoviendo un cambio conformacional, sino que de plano sí lo llevan a un estado conformacional activo. Y entonces ya quizás ese fármaco, pues bueno, va a tener mayor afinidad o mayores efectos, ¿no? Sobre el receptor.
Y bueno, y todos estos movimientos lo que han hecho es que a través de estudios in silico, estudios computacionales, han medido, ¿no?, las distancias que hay entre un espacio transmembranal y otro. Entonces ya se sabe muy bien que para el estado activo, por lo menos en los receptores del tipo A, como podría ser el receptor de epinefrina o el receptor de mu opioides o el AT1 o el APJ, ¿no? Hay muchos que son acoplados a proteínas G, que necesita una distancia de 42 Armstrongs, ¿no? Y entonces solo a esta distancia es cuando está en un estado conformacional activo. Pero si tiene una distancia de 28 Armstrongs, va a estar en un estado conformacional inactivo. Y esto los han logrado ver porque lo cristalizan los receptores y a través de técnicas de cristalización por rayos X, o sea, por cristalografía, pueden medir estas distancias y también determinar qué aminoácidos son los que están participando y los que se están alejando o acercando. Y ya hay varios residuos que ya han ido asociados. Uno de ellos es un residuo que les llaman, perdón, sí, no un residuo, sino más bien un sector que en inglés le llaman motifs con doble F. Y estos motifs, que nosotros luego por pochos les llamamos motifs, no motivos, ¿no? Y y entonces estos motifs son pues secuencias de aminoácidos que nos sirven para medir X cosa, ¿no? En este caso hay un motif que se llama DRY por los tipos de aminoácidos, que es el aspartato, la asparginina y la tirosina. Cuando estos estos tres residuos o este motif, que ya no recuerdo bien, me lo voy a llevar de tarea para la siguiente clase decirles el espacio transmembranal en el que se encuentra. No me acuerdo, igual si está Mike escuchando, pero bueno, después se los digo. No me acuerdo si es el TM3 o el TM6. Pero bueno, la idea general consiste en eso, de que hay motifs, una agrupación de residuos que van a estar rigiendo o nos pueden decir si un receptor está en una conformación activa o está en una conformación inactiva. Y hay otros residuos que han ubicado como cruciales para medir estos, ¿no? Como por ejemplo aquí esta cisteína 266 con esta arginina 148, ¿no? Y más bien esta es la aspargina y la R es la arginina. Y bueno, entonces siempre mantengan esto en mente, ¿no? No es que un receptor se encuentre así per se en un estado conformacional, sino es que va a estar regido por muchas condiciones de microambientes, ¿no? Condiciones físicas y químicas de microambientes para dar producto a estas conformaciones. Entre ellos, pues puede ser el pH de la membrana celular en ese momento, del tejido, o un ligando endógeno, o un ligando alostérico, perdón que me divagué, ya no lo dije, pero los alostéricos pues son moléculas que se unen en un sitio pues no convencional. Alos viene de diferente del griego, alos, diferente, y orto bueno, orto significa derecho de griego, pero entonces el sitio ortostérico sería como el sitio canónico o el sitio clásico, ¿no? Donde un ligando se une a su receptor. Entonces, no sé, la adrenalina se une en el sitio ortostérico del receptor de los beta adrenérgicos, ¿no? Pero quizás un modulador alostérico, por ejemplo, sería en este caso, no sé, porque se me viene a la mente el CBD, en los receptores CB1 y CB2, no se unen en un sitio, no se unen en un sitio ortostérico, se unen en un sitio alostérico. Alos diferente es al sitio diferente al canónico o al clásico, y estos sitios los que hacen es que van a estar regulando también el estado conformacional del receptor. Entonces ahí lo que hace el el CBD con los CB1 y CB2, que son los receptores, es que va a estar promoviendo un estado conformacional específico que promueve la unión de los cannabinoides endógenos naturales, como es el 2-AG o la anandamida. Y así pasa con todos, ¿no? Así hay moléculas endógenas naturales que modulan la actividad de los receptores o
la permanencia de un estado activo de un receptor, ¿no? O sea, que pueden llegar a modular esto. Y entonces aquí tenemos el paradigma clásico, que es de los receptores que se acoplan a las proteínas G, pero entonces, bueno, antes se creía que la beta-arrestina llegaba después de que el receptor, de que la proteína G estuviese, ¿no? Entonces, como que todavía no se desligaba la idea de que la proteína G era independiente, sino por el mismo nombre, ¿no? Y por las técnicas con las que fue delucidado por primera vez esta interacción entre las proteínas G y el receptor y los receptores, pues se creía que eran como inherentes, ¿no? O sea, el receptor acoplado a proteína G, por eso hasta se llaman así, GPCRs, ¿no? Pero no, ahorita ya se sabe que son, o sea, es el receptor y el receptor es capaz de reclutar a proteínas G o reclutar a beta-arrestinas. Entonces está el otro paradigma que en inglés se llama Biased Signaling Paradigm. El biased, esta palabra significa sesgo en inglés, ¿no? Entonces cuando algo está biaseado, está sesgado. Y perdón que me reí, es que me acordé de una clase que estábamos tomando hace poco. Entonces, en este paradigma biased, de lo que habla es que va a existir una activación específica según el ligando al que se vaya a unir a este receptor. Entonces, un ligando puede estarse uniendo a un receptor acoplado a proteína G, a un GPCR, pero puede estar promoviendo la actividad o la activación de la vía de las proteínas G u otra vía que es la vía de las beta-arrestinas. Y entonces se da esta peculiaridad de selectividad, ¿no? Entonces ahorita ya no creo que lo vayan a hacer nunca porque ya es más bien por convención. Digo, hay muchos términos en farmacología que deberían de ser modificados, pero pues por miedo, nosotros incluso allí en el laboratorio hemos discutido de esto, de por qué no nosotros actualizamos los términos y ya nos atrevemos a nombrar nuevas cosas, ¿no? Porque siempre nos estamos esperando a que nos llegue la información de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Así de, ay, ellos nos van a decir cómo se llama este mecanismo, ¿no? Incluso este de Bayes, ¿no? Mecanismo sesgado, pero nosotros pudimos haberlo nombrado, ¿no? De otra forma. Ahorita con ya los avances en las metodologías, pues México está encabezando la investigación, entonces fácilmente podríamos decidir cambiar, ¿no? Ya la terminología, ya lo que iba es que le seguimos llamando GPCRs, ¿no? Receptores acoplados a proteínas G, pero ya sabemos que no necesariamente se acoplan a proteínas G, sino también a otras proteínas, entonces igual hasta proponer otro nombre. Digo, ahí no es tan grave, ¿no? Pero sí de pronto hay otras situaciones en donde se quedan cortos ya las definiciones de la farmacología a la que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo lo del agonista inverso y el agonista parcial y así, pues el agonista inverso se decía que era porque activaba, bueno, porque bajaba la actividad del receptor del estado basal a uno menor, pero después ya dijeron, no, es que es porque activa otras vías y parece ser que baja, pero en realidad está activando otras vías y entonces ya no tiene tanto sentido hablar de un agonista inverso, o más bien convendría redefinirlo. Pero bueno, ya no caigo en más preámbulos y sigamos con las vías de señalización. Entonces, esta es la vía clásica, ¿no? O la canónica, ¿no? Que es la vía de la activación por proteínas G. Entonces, aquí tenemos a la activación, perdón, a la proteína G heterotrimérica porque es un trímero, ¿no? 3 subunidades, alfa, beta, gamma, y hetero porque está compuesta por 3 subunidades distintas. Entonces, siempre va a estar, lo que va a estar ocurriendo aquí, el fenómeno es que un ligando se asocia se forma el complejo ligando receptor o fármaco receptor y entonces la proteína G puede, bueno, primero la proteína G se ancla con un GDP y cuando llega, cuando es fosforilada, o más bien se intercambia una de GDP por una GTP es cuando se puede disociar y entonces desprender y los trímeros, perdón, se disocian todos y entonces las beta gamma se van por un lado para activar vías de señalización ahí independientes y las subunidades alfa se van por otros lados para promover la activación de otras vías. Entonces también hay isoformas dentro de las proteínas G, de las G alfa, está que la subunidad alfa S es S por estimuladora,
y se dice que estimula porque activa el AMP cíclico y, y luego también está la alfa I, que es inhibitoria, que es justamente porque no promueve la activación o la producción de AMP cíclico. Y luego ya la Q y la 1 y 2, la Q activa otras vías, ¿no? Que dentro de ellas está la activación de las fosfolipasa C y bueno, es como una de las características como más grandes de estas y bueno, y también está la PKC, son como o sea, en los libros lo van a encontrar como que la GQ activa la fosfolipasa C o la PKC, ¿no? Y y bueno, también dentro de estas, bueno, perdón, la subunidad 1-2, que estas en los libros normalmente se encuentran como la que activa la vía de las ROGTPasas. Y cada una de ellas tienen isoformas, ¿no? Entonces también está la S, pero está la S-ELF, perdón, y la SXL, son subtipos, y también hay otras enumeradas que aquí no aparecen, pero son varias S, y no sé, está la GI1, GI2, GI3, y luego GI0, o, y luego GI-T, y así, ¿no? Entonces vamos a tener isoformas de cada una de ellas y cada una de ellas va a estar rigiendo una característica así, o sea, va a dar una modificación ligera dentro de la vía de señalización. Pero recuerden el fenómeno de amplificación, entonces puede ser que en un principio sea ligera, pero que de río abajo, o sea, cuando ya nos encontremos más cercano al núcleo, en realidad lo que hiciste fue promover la vasoconstricción, a pesar de que fue un ligero cambio en la vía de señalización, puedes generar cambios inmensos ya una vez observando el efecto biológico. Y también todas estas variaciones en isoformas es lo que dan a perdón, esta es de acá, es lo que dan como selectividad dentro de los receptores GPCRs. O sea que tú dirías, bueno, pero ¿por qué es que si todos son iguales, cómo es que un receptor AT1 va a dar una respuesta tan distinta a un receptor de opioides? Bueno, esto es justamente por todas estas ligeras variaciones que se están dando en las isoformas de cada una de estas estructuras y estas ligeras variaciones que van generando fenómenos de amplificación muchísimo más grandes, ¿no? De lo que esperábamos, ¿no? Porque es una ligera modificación nada más, son 2 aminoácidos o 3, ¿no? Pero bueno, todo esto va dando selectividad, ¿no? Entre las vías y dentro de los receptores. Y ahora después ya describimos la vía de las proteínas G por este lado y pues vamos a describir las vías de las beta-arrestinas, ¿no? Como de una manera general lo que ocurre es que el ligando se une al receptor, igual que en el caso de las proteínas G, y entonces expone un sitio intracelular que sería el carboxilo terminal. Bueno, esto va a variar dependiendo también del receptor. A veces están en los bucles intracelulares y a veces está en el carboxilo terminal. Pero estos sitios lo que tienen son sitios susceptibles a fosforilación, es decir, que tienen tirosinas o trioninas, ¿no? Que son capaces, o serinas, ¿no? Que son capaces sitios que son capaces de fosforilarse o ser susceptibles a fosforilación. Entonces existe una proteína que se llama GRCas, que es una familia de proteínas. Aquí dice 5, GRK5, pero en realidad está la 1, la 2, la 3, 4 y 5, ¿no? Creo que hay 6, pero mejor no la pongo. Pero todas estas son proteínas que se llaman G-protein, o sea, por eso la G, G-protein receptor kinase, ¿no? Son sinasas ¿cómo se llaman? Proteínas fosforiladoras de receptores acoplados a proteínas G. Entonces, estas proteínas que fosforilan, proteínas G, se acercan al receptor, normalmente se encuentran ancladas igual a la membrana intracelular, como para estar cerca a los receptores acoplados a proteínas G, justamente como lo que decía hace rato, o sea, no es de que de pronto, mágicamente llegó una, no, ya la célula ya tiene planeado todo esto y ya tiene ancladas ahí de estas proteínas fosforiladoras, y entonces se acercan y se acercan y según los residuos expuestos y según como el patrón de residuos, perdón, el patrón de residuos de serina o de trioninas, son las que va a poder fosforilar. Entonces, digamos que si aquí este es
un bucle intracelular, y aquí, por ejemplo, no sé, también tiene una arginina, y luego aquí otra vez una serina, y luego, no sé, aquí otra, la que sea, pues otra arginina ya para no tardarme. Y, y entonces aquí tiene un patrón específico. Ya esto nosotros, los seres humanos, lo hemos clasificado como código de barras. Se le conoce como código de barras, ¿no? Y entonces cada proteína o cada receptor acoplado a proteína G que sea capaz de reclutar a las beta-arrestinas va a tener su propio código de barra. Y entonces, según los sitios que van a estar fosforilados o que fosforilen la, las GRKs, ¿no? Van a estar fosforilando perdón, era una P. Según el patrón de fosforilación, según este código de barras que dé, va a estar reclutando a una isoforma de beta-arrestinas, porque también aquí, déjenme les digo que hay isoformas, y cada isoforma va a estar regulando la activación de diversas vías de señalización. Entonces, vayan anotando todo eso. Tenemos isoformas dentro, miles y cientos de isoformas dentro de los GPCRs. Tenemos decenas de isoformas de las proteínas, y también tenemos, hay menos, ¿no? Menos de 10 isoformas de las beta-arrestinas, que hasta ahorita solo están catalogadas 2 de ellas, pero pues bueno, esto sigue, ¿no? Y sigue la investigación, y seguramente al rato ya van a decir, es que pues en realidad son 26, ¿no? Bueno, para echar un número, pero seguramente pues así terminamos con las proteínas G, ¿no? Así esto es un mar de que todavía no terminamos de tipificar y de clasificar y de reconocer. Y entonces, pues bueno, llega la proteína G, y lo que va a empezar a comenzar aquí a suceder, lo que va a comenzar aquí es que las beta-arrestina tienen un sitio en donde un sitio específico en donde se va a unir estas proteínas AP2, que normalmente ya las tienen ancladas, o a veces se anclan después de que se unen al receptor, pero estas AP2 va a permitir que las clatrinas, que son unas proteínas que están ancladas a la membrana celular, y esas están así por todo por toda la membrana celular, por toda la membrana plasmática de la célula, y entonces va a empezar a suceder una endocitosis o una invaginación, ¿no? Que es como la formación de esta depresión en la membrana, y entonces por el arreglo pues, conformacional que tienen estas proteínas, comienzan a producirse como una pelotita. O sea, imagínense esto en 3D, ¿no? Sería, bueno, va a estar difícil dibujarla, pero imagínenselo, es como un balón, ¿no? De fucho. Y bueno, no es cierto, de fucho no, esas son otras proteínas, que diga otros arreglos moleculares. Pero bueno, esta esfera que ven aquí, pues es un micelo, ¿no? Una micela, ¿no? Y que es una pues, burbuja, ¿no? Tridimensional. Y entonces de ahí va a poder suceder va a dar producto a desencadenar varias vías de señalización, que ahorita las vamos a ver. Esto estamos quedándonos por arribita lo que está sucediendo. Y bueno, esta es una diapositiva que es donde describe como todos los modelos, ¿no? Bueno, no todos, pero sí un resumen de los modelos de los que estamos hablando ahorita arriba, ¿no? Entonces está las proteínas G, que la estimuladora, ¿no? Con la producción de AMP cíclico, y después la fosforilación de las PKs o la activación de las PKs, y luego las GQ, que está la activación de la PKC, como les decía hace ratito, que es como se pueden ubicar, ¿no? Esta vía, y luego está la de los numeritos, ¿no? Que es G12 y G13, que activa la de las vías de las ROGTPasas. Y por este lado igual, ¿no? La isoforma de la beta-arrestina 1 y la beta-arrestina 2. Solo que aquí, bueno, dice ARR2 por arrestina 2, pero es que es una forma de llamarle a la beta-arrestina 1. Igual a la arrestina 3 es una forma de llamarle es beta-arrestina 2. Pero no existe la ARR1, ¿no? Nada más, no sé por qué en un momento de la historia decidieron nombrarlo así, pero el análogo, o sea, cuando ustedes los lean en los textos, la ARR2 es la beta-arrestina 1 y la ARR3 es la beta-arrestina 2. Y pues bueno, con sus respectivas proteínas fosforiladoras de receptores, y aquí una de las posibles vías que podría estar activando, ¿no? Entre ellas, pues la vía de las MAPsinasas, como puede ser esta, la RAF, MEC, ERK, ERK.
Raf, Mek, Erk. Y me parece un trabalenguas. Y bueno, también está este RC que ahorita vamos a ver más a fondo. Déjenme ver cómo vamos de tiempo para saber si nos falta una hora, ¿verdad? Es, perdón, si andas por ahí, Sí, sí, Miguel. Andrés. Sí, todavía Sí, tenemos 57 minutos, entonces perfecto, vamos bien de perfecto. tiempo. Muy bien, muchas gracias, Mike. Eh, entonces, seguimos. Aquí, pues nada más les muestro cómo es que puede ser que un agonista se una. Déjenme saco otra vez mi fichero, que diga mi marcador, mi plumita. Que se una al receptor y que éste esté provocando la activación de ambas vías, tanto de las beta-arrestinas como la de las proteínas G. Entonces vamos a observar una respuesta pues ahí como bifásica, ¿no? De dos lados. Pero entonces puede ser que un receptor alostérico, ahorita esto es lo que dije aquí de los dos lados y la respuesta bifásica va a ir quedando un poco más claro. Y por qué es tan importante ya hablar de esta selectividad y de esta capacidad para activar ambas vías o una sola vía y también la importancia que tenemos nosotros como farmacólogos, nosotros y nosotras como farmacólogos, para diseñar fármacos que sean capaces de activar una vía específica sobre de otra. Y entonces existen estos, ¿no? Los ligandos o fármacos bayas, que son los fármacos, digamos, como específicos, ¿no? Que son capaces de activar una sola vía y no activar ambas, ¿no? Como en este caso que este agonista activa ambas. O también puede llegar a ser que diseñar algún ligando que sea un modulador alostérico para promover la actividad de un agonista y la actividad sobre de una sola respuesta, que vamos a ver ahorita un ejemplo de los receptores de cannabinoides, que está muy interesante y lo traigo como ejemplo. Y entonces, aquí en este diagrama, en este artículo, lo que intentan ahí como resumir un poco es la complejidad de las que les estamos hablando, ¿no? O sea, no solo es una vía de las beta-arrestinas, las beta-arrestinas pueden estar activando varias, pero además el receptor no solo puede haber activado en una sola unión la vía de las beta-arrestinas, sino también la vía de las proteínas G. Entonces aquí ya se unen los efectos en común. O también puede ser que un ligando solo esté activando las proteínas G, ¿no? Como veríamos acá en este lado, que es más bien específico o selectivo, ¿no? Bias, como lo dicen en inglés, un ligando bias. Y en este caso no sería un ligando bias, sería un ligando, pues nada más un ligando tradicional. Pero ahorita la farmacología nueva, o sea, lo más pesado ahorita en el mundo es diseño de fármacos selectivos, de fármacos bias. O sea, nótelo muy bien porque es en lo que anda ahorita la farmacología. Por ejemplo, veíamos una vez un fármaco de los beta-adrenérgicos perdón, los bloqueadores beta, ¿no? Que bloquean toda la respuesta. Bueno, mejor me espero para ese ejemplo y ahorita lo ven. Pero aquí este diagrama de aquel lado me gusta mucho porque también ejemplifica cómo es que está transicionando la proteína G entre todos estos estados bueno, aquí no hablo de estado inactivo e inactivo, sino más bien como en los procesos de reclutamiento de beta-arrestinas y procesos de reclutamiento de las proteínas G. Y entonces hay momentos en donde están como coexistiendo, ¿no? Aquí, porque también recuerden que un receptor, o sea, no solo hay uno de ese tipo de receptor, sino hay muchos receptores en la membrana de este mismo tipo. Entonces, unos pueden estar señalizando por beta-arrestinas y otros pueden estar señalizando por proteínas G. Y otros apenas están siendo fosforilados por las sinasas fosforiladoras de proteínas G, que diga de GPCRs. Y entonces me gusta mucho este diagrama porque justamente plasma, ¿no? Esta difuminación que existen defectos entre una y otras vías, ¿no? Y no es así como blancos y negros, ¿no? No nomás se activa para aquí, para acá. Entonces, por eso es que se hace muy difícil, ¿no? Como ya estudiar esta farmacología selectiva, porque tienes que seleccionar, pues ahí marcadores,
específicos, ¿no? Hay proteínas intermediarias de las vías de señalización específicas para poder evaluar la activación de una u otra vía. Justamente en el laboratorio nos acabamos de enfrentar con un problema muy parecido, bueno, que tiene que ver con esto, que es ver si un fármaco podría estar activando más una vía sobre de la otra, o sea, más sobre proteínas G, proteína de beta-arrestina que por proteínas G. Y entonces medimos a través de una ardua investigación, llegamos a un dato que dice que la ERK, que es una de las mapsinasas, o sea, una de las proteínas de las mapsinasas, se fosforila con mayor intensidad y a mayor tiempo a través de la activación de las beta-arrestinas, pero que también se llega a fosforilar con las proteínas G, solo que en menor tiempo, entonces desaparece a los 2 minutos en las proteínas G, y 5 minutos, y ya en la beta-arrestina lo puedes ver fosforilado después de 1 hora. Entonces, pues justamente ahí lo que queríamos hacer era buscar qué marcador o qué intermediario intracelular de las vías de señalización podemos medir para discernir entre una vía y otra. Y pues sí se puede, sí se logra medir, ¿no? Eso es uno de los marcadores, de río abajo, ¿no? Y este es otro diagrama que me gustó mucho, que justamente va como esquematizando esta actividad entre las vías, que un ligando se puede llegar a unir, por ejemplo, digamos, se une y entonces activa más la vía, esta vía que hay aquí, que le llaman vía N, pero no deja de activar la vía 1 y tampoco no deja de activar la vía 4. Y ese sí, no activa nada de la vía 3, está en 0, pero sí activó la vía 1, perdón, vía 2, o camino 2, ¿no? Entonces me gusta mucho este diagrama porque justamente sigue ejemplificando lo que les he estado contando, ¿no? O sea, que no es de todo o nada, ¿no? O no es nada más de, ay, sí, la vía de la proteína es que, como se creía antes, ¿no? Por eso tan grave y tan importante atender estos asuntos. Por ejemplo, los beta bloqueadores. Otra vez los menciono, bueno, ya ahorita les voy a mencionar el ejemplo chido, pero el bueno. Pero pues eso lo que está haciendo es bloqueando un receptor acoplado a proteína G que es capaz de activar la beta-retina y las proteínas G. Entonces, cuando lo bloqueas, estás activando todo ese mar de posibilidades, cuando lo que a nosotros nos conviene solo es bloquear las proteínas G. Y entonces ya por eso ahorita como primera instancia tratamiento de la hipertensión no se dan beta bloqueadores, solo se usan en arritmias graves o en eventos, en paros cardíacos, en ingresos nuevos, ¿no? En hospitales, o sea, no es así como de que llegues con signos de hipertensión y entonces te lo den, ¿no? De primera instancia, ya mejor dan otros, ¿no? Primero dan los de canales de calcio, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio. O también con los asmáticos, ¿no? Con el que inhalas, bueno, que es también un antagonista de los beta bloqueadores, se me olvidó su nombre, pero también ya vieron que a la larga eso produce más asma que de lo que la soluciona. Entonces, la mejor opción es utilizar antihistamínicos como el Montelukast, ¿no? Y entonces, esa es la aplicación ya como clínica que tiene el conocimiento de esta activación selectiva y por qué es tan importante, ¿no? Conocerla y reconocerla en todos los sistemas que vayan a estudiar. Y bueno, además de eso, que ahorita solo nos vamos a centrar en las beta-arrestinas y en las proteínas G, pero hay otra vía de señalización de los receptores acoplados a proteínas G que les llaman de andamiaje, que tiene que ver justamente con las proteínas de andamio que permiten el tráfico de receptores y también el tráfico de las mismas proteínas G. Entonces, o sea, este es más bien como un sistema regulador de los otros dos mecanismos, o sea, de las proteínas G y de las beta-arrestinas. Y PDZ es un dominio que aquí ya no, si lo dejé afuera, discúlpenme por esta atrocidad que hice, debería de ir aquí, pero bueno, este es un dominio de 80 a 90 aminoácidos, que el PDZ, que tienen muchas proteínas de este andamio, de este andamiaje. Y curiosamente, en las proteínas G, toda el andamio que va a estar participando para hacer la traslocación de estos receptores son ricos en PDZ.
Y entonces por eso es que se le llama así, ¿no? Como a esta ruta. Incluso también en la internalización asociada a beta-arrestina o asociada a clatrinas, se involucran este andamiaje con los dominios PDZs. Y entonces lo consideran como una vía porque la regula, o sea, está estrechamente asociada, ¿no? O sea, de que si han visto que si tienen más PDZs, pues bueno, promueve más el tráfico de las vesículas de clatrina, pero si no tienen muchos PDZ, pues bueno, entonces se va a quedar esta vesícula más cerca a la membrana, porque uno de los sitios finales de la internalización del receptor, bueno, uno es se va a utilizar estas vesículas para reciclar el receptor, ya sea para que regrese de nuevo a la membrana, o para que se vaya al sistema de ubiquitina protosoma, de degradación de proteínas. Y entonces esto lo va a estar rigiendo este andamiaje PDZ, o sea, si se va hasta abajo o si se queda ahí cerca a la membrana para su posterior reciclaje. Y luego este mecanismo de reciclaje y de internalización antes estaba asociado, bueno, sigue estando asociado a la sensibilización de los fármacos, o sea, para reducir la sensibilización de los fármacos. Entonces, cuando tú administras un fármaco, lo consumes, por ejemplo, no sé, la heroína, para que la señalización ya no se siga llevando a cabo, el receptor lo que hace es internalizarse y entonces ya no deja que la heroína siga señalizando y por lo tanto produciendo ese efecto analgésico. Y eso es lo que produce también la resistencia farmacológica, ¿no? Porque como ya no está el receptor en la membrana expuesto, pues ya no va a poder unirse el fármaco y entonces tú vas a necesitar más fármaco para que llegue a mayor cantidad de receptores que todavía están en la membrana, y por eso es la resistencia de los fármacos. Pero antes se decía, bueno, este es el único mecanismo por los cuales las beta-arrestina existen, para internalizar o para degradar. Pero no, ahora ya se le agregó otra nueva camino, que eso no está en los libros de farmacología, esto sigue estando en artículos nada más, ¿no? Y entonces la otra actividad es justamente, sí se internaliza, pero no es para la degradación, sino para promover la señalización intracelular. Entonces ahí se da otro fenómeno de amplificación de la señal. Incluso se habla que por ahí en unos artículos que dicen que dentro de esta vesícula donde está la beta-arrestina, se va a desacoplar la beta-arrestina y después se va a acoplar una proteína G. Entonces va a haber proteína intermediarios o vías de señalización asociadas a proteínas G, pero que en realidad están siendo activadas por la internalización a través de la beta-arrestina. Entonces, como ven, se va complejizando todo, ¿no? Y perdónenme otra vez por esta. Y esta de aquí también. Bueno, esto nada más lo que le quería decir es que me faltó poner, no sé, aquí alguna grupo funcional catecol, que les quería decir, pues, de como la infinidad y variabilidad de fármacos y ligandos que existen. O sea, y el diseño de fármacos, pues, son impresionantes, ¿no? Perdón, me dio comezón aquí en la nariz. Y pues que todos estos pues van a tener afinidad por receptores. Estos grupos funcionales siempre van a encontrar un lugar donde unirse. También los hidroxilos, los bencenos, ¿no? Así, los carboxilos con bencenos, ¿no? O sea, todos estos pues van a estar uniéndose. Hay una infinidad de ligandos, ¿no? Capaces de, ya sea de activar o de inactivar o de modular alostéricamente a los receptores. Y entonces aquí pasando ya como una manera más gráfica de cómo es la activación de estas proteínas G, pues les hice este diagramita de cómo es que, pues bueno, aquí puede acoplarse la proteína G y aquí se disocian las subunidades beta y gamma para dar al producto, ya sea dar lugar ya sea al bloqueo de canales de calcio. Normalmente las subunidades beta y gamma son las que van a estar dando este fenómeno de bloqueo de canales de calcio o activación de canales de potasio. Entonces, todos estos a nivel neuronal, pues tienen mucha importancia, ¿no? Porque justamente son los que van a regir los potenciales de acción. Y también, bueno, en general en todos los tejidos, ¿no? También en el músculo esquelético, pues el calcio es esencial para la contracción muscular. Y entonces ahí también van a estar participando, ¿no? Solo que en músculo luego hay unos que en vez de inactivar, van a estar promoviendo, ¿no? la entrada de calcio al espacio intracelular. Y
Y luego, pues estas isoformas de calcio las podemos encontrar en el músculo y en el corazón. Luego también a través de la GQ, que a través de la activación de la fosfolipasa beta, vamos a, bueno, y la producción del inositol trifosfato 3, vamos a poder, perdón, trifosfato, inositol trifosfato, vamos a poder liberar calcio, ¿no? Del retículo endoplásmico, perdón, del retículo, del sarcómero. El sarcómero, sí, del sarcómero. Y ay, perdón, me fui tantito. Después, pues, si no seguimos esta vía, bueno, aquí todas las vías de las proteínas G terminan en núcleo, ¿no? Es uno de los objetivos como, pues, más importantes, que es justamente pues, la regulación ya sea de la expresión de algunas proteínas para aumentar quizás la cantidad de membranas mitocondriales o la cantidad de transportadores justamente de canales de calcio, o la cantidad, ¿no? Así todo esto, pues por eso al final, o de lo más importante, uno de los mecanismos, más bien resultados más importantes de este proceso, pues es la expresión genética. Y de hecho, déjame ver si lo tengo aquí, CREF, es un factor de transcripción que está asociado al AMP cíclico, ¿no? Entonces, pues bueno, este factor de transcripción se va a activar únicamente cuando se activen la vía de las proteínas GS estimuladoras, ¿no? GS estimuladoras. Y por el otro lado, pues tenemos la vía de las beta-arrestinas, que como les decía, necesitábamos de la fosforiladora de proteínas G para entonces comenzar la internalización y con esta formación de esta vacuola que se forma a través de la clatrina, ¿no? Que son los pozos recubiertos de clatrinas. Y también esta otra proteína que se llama dinamina, que es la que permite el cierre de esta vacuola. Y entonces ya ahora sí se puede internalizar, como vemos aquí ya internalizada, ¿no? La vesícula de clatrina con el receptor y aquí la beta-arrestina acoplada. Entonces, como mencionaba, puede ser uno de los orígenes, perdón, el destino final de estas vesículas, que es de vesículas de clatrina, que sería la degradación por el sistema del complejo ubiquitina-protosoma. De hecho, la beta-arrestina tiene sitios de fosforilación. Bueno, de hecho, casi más bien todas las proteínas tienen sitios de fosforilación. Entonces necesita ser marcada primero por la ubiquitina para después ser degradada, ¿no? Después, también puede ser que la beta-arrestina se desprenda. Como vemos aquí, más bien este es el otro camino, en donde está la beta-arrestina acoplada y se queda aquí por el andamiaje que hay de los dominios PDZ para entonces regresar a la membrana celular, que aquí no lo muestro, pero podría regresar, o la beta-arrestina desprenderse para entonces unirse proteínas G, ¿no? Y entonces seguir fosforilando. Y luego aquí, como les mencionaba, la alberca de ERK es la que se da bueno, así es como decidieron llamarle, alberca de ERK, porque hay como un efecto o una fosforilación exagerada de ERK, se da a través de las beta-arrestinas, y ahí es donde yo pienso que quizás es porque, esto es hipótesis mía, no lo vi en ningún artículo, pero pues vale la pena ponerlo ahí en la mesa, que a través de la activación de las vías de las proteínas G, pero de manera intracelular, va a estar dando la misma activación de ERK que vemos de este lado. Entonces, por eso es que se ve un aumento exagerado y prolongado, porque además de que permanece mucho tiempo la vesícula dentro de la célula, bueno, mucho tiempo entre comillas, ¿no? Eso es tiempo celular, eso es otra medida de tiempo. Pero además de que permanece ahí tiempo, pues es probable que esta fosforilación sea por la activación de las proteínas G asociada a la internalización de beta-arrestinas. Porque también está la otra, que la beta-arrestina es capaz de reclutar a ERK, pero si solo es una beta-arrestina, ¿dónde está sucediendo el proceso de amplificación? O sea, si dicen que se forma una alberca de ERK, debe de haber un punto en donde hay un proceso de amplificación que veíamos hace rato. Los procesos de amplificación son los que permiten que nosotros ya podamos detectar un aumento de un intermediario intracelular. Entonces, o la beta-arrestina tiene un proceso de amplificación de señal que aún no he visto, no he estudiado o no se ha descubierto, o es que se da por el proceso de amplificación de las vías de las proteínas G.
pero asociada a la internalización de beta-arrestina. Recuerden eso. Y bueno, aquí hay unos ejemplos que son muy interesantes acerca de justamente la actividad selectiva, ¿no?, que tienen los fármacos sobre los receptores, o también la actividad selectiva que nosotros deberíamos de cuidar o de buscar en el diseño de nuevos fármacos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, obtenemos que el bloqueo del receptor, perdón, es un agonista del receptor de AT1, AT1R, o sea, que son estos receptores angiotensina 2. Ay, perdón, desapareció mi marcador. Aquí está. Pues miren, bueno, vamos por el lado izquierdo. La angiotensina 2 se une y entonces es capaz de activar las proteínas G y las beta-arrestinas. Claro, no sin antes ser fosforiladas, ¿no? El sitio de fosforilación del receptor. Y entonces da como producto el efecto biológico de vasoconstricción por el lado de las proteínas G y además una contractilidad mayor del miocito a través de las beta-arrestinas. Entonces aquí obtenemos un aumento en la presión cardíaca, perdón, en la presión sanguínea y un aumento en el gasto cardíaco. Y ahora por el otro lado, tenemos están desarrollando un fármaco que es un fármaco selectivo capaz de activar únicamente ¿cómo se llama? La vía de las betas, de las beta-arrestinas, y por lo tanto solo activar la contractilidad o promover la contractibilidad del miocito, y esto nos lleva a una reducción de la presión arterial y un aumento de la contractilidad del músculo cardíaco. Y esto al final desemboca en un mejor rendimiento, ¿no?, del músculo cardíaco. Y entonces esto lo están pensando como para tratamientos. Bueno, este fármaco todavía no está a la venta, pero es como el fármaco, perdón, el nombre de la biblioteca que hacen de diseño de fármacos, y es justamente para la insuficiencia cardíaca y perdón, para la hipertensión. Y y entonces, pues bueno, ya no tendrías el efecto, digamos, como que no quieres obtener cuando activas la vasoconstricción de este lado, ¿no? Del lado de las beta-arrestinas. Y bueno, aquí hay otro ejemplo que quizás digan, que tenga una aplicación más cercana clínica y como también más cercana quizás a lo que conocemos culturalmente, que sería con el receptor muy opioides. La morfina es capaz de activar las beta-arrestinas como las vías de las proteínas G. Entonces, bueno, con las proteínas G, pues, perdón, GI, pues sabemos que disminuye el AMP cíclico, y por la parte de las vías de las beta-arrestinas, pues tenemos la fosforilación de ERK, y además se produce el efecto de tolerancia por el fenómeno de internalización que les mencionaba hace rato. Esto da como producto el efecto, bueno, la analgesia, que es la que buscamos prácticamente en la clínica, y el efecto adverso respiratorio, porque, bueno, al momento de activar esta vía de las beta-arrestinas y al internalizar el receptor, tienes la tolerancia y produces este efecto adverso, que es justamente porque los receptores mu opioides están todo en el tronco encefálico y es justamente donde controlamos la respiración. Al momento de unirse ahí e internalizarse ese receptor, sucede algo curioso, que pues comienza el paro, ¿no? ¿Cómo es? Cardiopulmonar. Pero están desarrollando un fármaco ahorita que se llama olicerdina, que ya lleva más tiempo en el mercado, que permite la activación, perdón, ya lleva en unas fases más avanzadas de las fases clínicas, de estudios de fase clínica, que promueve la activación únicamente de las proteínas G, y entonces esto nos da un efecto de analgesia prolongada sin ningún efecto adverso de la paro cardiorrespiratorio, cardiopulmonar, y tampoco nos da el efecto adverso de la tolerancia. Entonces no necesitas, bueno, en este caso es un efecto adverso porque en los hospitales, cuando llegan, no sé, pacientes que necesitan, no sé, de cáncer terminales o con, bueno, con algún padecimiento de mucho dolor, lo que pasa es que le tienes que estar dando cada vez más morfina porque sucede el fenómeno de tolerancia. Y entonces con la liserdina, ya no sucedería eso, ya no habría que estar aumentando la dosis
y por lo tanto, pues bueno, reducirías el costo-beneficio, ¿no? Bueno, aumentarías el costo-beneficio de la administración de liserdina en lugar de morfina. Y además el efecto prolongado es porque ya no va a estarse internalizando. Entonces, al ya no estarse internalizando, pues el receptor va a estar siempre presente en la membrana celular, permitiendo entonces que el fármaco pueda estar interactuando más veces con él. Y aquí, por ejemplo, en el caso de los cannabinoides, también tiene una aplicación muy grande, por ahorita pues bueno, está el desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Y también de obtención de extractos y de todo esto que anda sucediendo en la actualidad. Vale la pena saber esto porque, y como les repetía en el diseño de fármacos, porque bueno, aquí el receptor, igual al ser un GPCR, pues bueno, se puede internalizar por beta-arrestinas y además, bueno, activar la vía de las proteínas G. En el proceso de internalización, cuando el THC se une a la molécula, al receptor, lo que hace es que promueve más, o sea, se activa ambas vías, como ven aquí, pero se va más hacia las beta-arrestinas. Entonces, el receptor se internaliza y da el mismo efecto de la tolerancia que con otro tipo, como en el receptor mu opioide. Entonces, el THC sí produce tolerancia, es decir, el cannabis produce adicción por el THC. Y bueno, y además esto da un efecto bifásico de antinocicepción, produce la tolerancia, como les decía, y esto promueve la disminución en la expresión de la COX-2, pero esto, bueno, solo si es a través del 2-AG. O sea, cuando el 2-AG, que es un endocannabinoide, o sea, una molécula natural que se une a este receptor que tenemos en nuestro organismo, se une, disminuye la expresión de la COX-2. Y por este lado, si solo activamos la vía de las de las proteínas G, tenemos una antinocicepción aumentada y una inhibición de la liberación de neurotransmisores y además un aumento de la expresión y actividad de la COX-2. Entonces, ¿esto qué beneficios nos trae? Bueno, el diseño de fármacos, primero es que necesitamos, cuando se diseñe, ¿no? Ya sea un medicamento basado en cannabinoides o un medicamento sintético, es que deberíamos apuntar únicamente a la vía de las proteínas G para no promover la internalización y para tener una antinocicepción aumentada. Y aquí en el caso de medicamentos de base de cannabinoides, tenemos que el CBD funciona como un modulador alostérico del CB1 y esto promueve que el THC se una, pero sin internalizar al receptor. Entonces da un menor efecto de tolerancia y por eso, bueno, así en la asociación se recomienda no consumir cannabis que sea alto en THC porque vas a estar promoviendo la dependencia. Y también en estos medicamentos que están aprobados en Estados Unidos se administra CBD con ligera concentración de THC justamente para aumentar la antinocicepción. Y luego también, bueno, esto ya es más clavado de CBD. Pero bueno, este es otro ejemplo, pues, del diseño de fármacos asociado a una actividad selectiva sobre el receptor. Aquí me faltó mencionar que en no se solían dar, ¿cómo se llama? Bloqueadores de estos receptores. Bueno, se administraban, pero ya no, porque dan un efecto adverso de rash cutáneo muy fuerte sobre los individuos que lo consumen. Y descubrieron que es justamente por la activación de ambas vías. Perdón, era un agonista, no un antagonista. Y entonces ahora que ya se tiene la posibilidad de activar solo una vía, disminuyes este efecto adverso del rash cutáneo, ¿no? De esta, ¿cómo se llama? La reacción de hipersensibilidad. Y aquí, bueno, este será un ejemplo nada más de cómo es que el receptor de cannabinoides tiene una función totalmente distinta a pesar de ser el mismo receptor cuando se encuentra en las neuronas que cuando se encuentra en la microglía o en el asta dorsal, ¿no? En la médula espinal. Y cómo es que da producto a distintos tipos de activación de diversas vías. Pero bueno, dejémosla para otra ocasión. Y ahora aquí también tenemos que recordar, bueno, tenemos que saber que los receptores acoplados a proteínas G no solo señalizan a través
o sea, no solo señalizan ellos estando solos como monómeros, sino también se pueden heterodimerizar o dimerizar o acoplarse o simplemente acoplarse a alguna otra proteína de membrana. Entonces aquí les pongo así como muchos ejemplos de muchos receptores a los cuales son capaces de dimerizarse los GPCRs, ¿no? Así, este es un GPCR, hay GPCR. Y no sé, esta es la formina es una proteína que tiene dominios de PDZ justamente, y que está asociada al andamiaje y que permite la internalización de receptores, o esta también la dinamina, que es la que veíamos que permite el cierre de las vesículas de los receptores, perdón, de las vesículas asociadas a clatrina, pero estos mismos receptores son capaces de dimerizarse con estas proteínas para promover, ¿no? Ya sea en este caso, pues la internalización. Pero hay unos casos en donde se dimerizan con otros receptores acoplados a proteínas G, como aquí les traigo los ejemplos de las dimerizaciones que tienen el CB1 y CB2 con todos estos receptores, por ejemplo, con el 5HT1A, 5HT2, 5HT3, ¿no? Con GABA, perdón. Y pues bueno, estas capacidades de dimerizarse van a estar condicionando la respuesta intracelular. Entonces hay un caso, por ejemplo, del AT1, que cuando se dimeriza con el receptor que iban estudiando, que es el APJ, que es otro receptor acoplado a proteína G, va a disminuir la actividad de AT1. Entonces, al dimerizarse, lo que están haciendo es regulando la activación de ambas vías, ¿no? De las proteínas G como las beta-arrestinas, y además disminuye la afinidad por la angiotensina 2. Entonces, ahí la dimerización va a estar regulando o condicionando la activación de estas vías. Y luego también pueden formar heterodímeros, ¿no? Con otros, bueno, ese es un ejemplo de un heterodímero, o por ejemplo los homodímeros entre dos receptores mu opioides, o los dos receptores de CB1 y CB2, ¿no? Que se pueden, perdón, CB1 con un CB1 se pueden dimerizar, y eso sucede para aumentar la actividad ay, sí, no recuerdo, creo que la vía de las proteínas G. Y entonces, o sea, este es otro fenómeno que va a estar condicionando la actividad, ¿no? de los receptores. También es muy importante, o sea, cuando vayan a estudiar un receptor o una vía de señalización, siempre deben de contemplar y de estudiar las características fisicoquímicas de su receptor, como para saber si es capaz de dimerizarse o heterodimerizarse, o incluso formar como complejos de proteínas, o sea, de varios receptorsomas, le llaman, de varios receptores acoplados a proteínas G, ¿no? De varios GPCRs, así 6, 5, no sé, así ahí sí no me he clavado mucho en los receptorsomas, pero eso puede llegar a suceder, y por lo tanto varía también la actividad intracelular. Y entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Esto de aquí lo tengo que modificar. Y perdonen por la hojita de aquí, porque usé otra plantilla. Esta es la bibliografía, y aquí hay una bibliografía recomendada. Y listo, eso es todo. Así que damos pie a preguntas, dudas, si tienen. Levanten la mano aquí por el chat. Si no tienen ni una, pues ninguna. Mira, aquí ya hay una. José Antonio, abre tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Hola Antonio. Muchas gracias por su clase del día de hoy, estuvo muy interesante. Y bueno, pues mi duda más bien sería a cómo pues haces que un ligando como tal sea específico para activar una vía, ya sea a través de la proteína G o bien de la beta-arrestina. Ok. Para eso, primero hay que estudiar como la naturaleza de tu receptor. Normalmente, pues bueno, ya hay mucha información sobre muchos receptores, y lo que te va a ayudar mucho es saber esto de aquí. Bueno, o sea, ¿cómo lo haces? Primero, como una respuesta en general, sería adicionando grupos funcionales, ¿no? Un grupo funcional que te asegure una interacción específica que va a dar producto al reclutamiento de una sola vía.
se me olvidó, bueno, ahorita les menciono eso. Bueno, sí, no importa. Entonces, eso sería como un cómo hacerle, ¿no? Diseñando tu molécula. Y ahora, ¿cómo lo exploras? O sea, ¿cómo saber si ese cambio o esa modificación del grupo funcional que le agregues va a estar promoviendo la internalización de una vía sobre de otra? Pues primero se puede hacer un abordaje teórico a través de los modelos estos de biofísica y de in silico, ¿no? De los computacionales. O sea, para lograr determinar el movimiento que tiene, no sé si estás viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Por ejemplo, nosotros hicimos eso en el laboratorio, que pusimos a simular con una dinámica molecular el receptor, un receptor X, bueno, que fue un GPCR, con la molécula dentro. Entonces, estas distancias que se ven aquí, como les mencionaba, ya se saben. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, o sea, ya se saben cuánto es la distancia y cuánto es la lejanía en la que deberían de permanecer estos residuos para promover el reclutamiento de las beta-arrestinas o para promover el reclutamiento de las proteínas G. Entonces nosotros simulamos, metimos el fármaco adentro de la cavidad y dejamos correr la dinámica por 100 nanosegundos, pero bueno, la puedes correr hasta por 1 microsegundo. Claro, tienes una compu así de poderosa. Y entonces medimos cómo es que se abre. Bueno, es que aquí en el espacio intracelular, si puedes ver que hay una cavidad también. Ay, no se borra. Ay, creo que nada más se borran las que acabo de hacer. Entonces, esa cavidad que ves aquí, digamos, es algo así. Toda esta cavidad va a permitir la entrada de la proteína G. Entonces, supongamos que la proteína G, bueno, la proteína G es mucho más grande. Bueno, más bien, la proteína G tiene que meterse, o sea, con este sitio, digamos, no sé si hicimos un corte transversal, este sería como el sitio que estaría entrando, ¿no? Adentro de esta cavidad. Entonces, si tu ligando lo que hace es promover un cambio conformacional tal que cierra esa cavidad, entonces la proteína G ya no va a poder entrar y únicamente va a permitir el reclutamiento de las beta-arrestinas. Las beta-arrestinas no necesitan meterse a esta cavidad. Las beta-arrestinas son a través de los bucles intracelulares que se exponen. O sea, aquí está un bucle. Entonces se expone el bucle, se fosforila y entonces ya llega la beta-arrestina. La beta-arrestina es como por abajo, ¿no? Justamente del sitio intracelular donde está la membrana ya. Incluso la beta-arrestina se puede acoplar a la membrana celular por estas proteínas que veíamos hace ratito, olvidé ese nombre. Pero entonces, en tu dinámica puedes llegar a simular esto de tal forma que veas y determines si tu ligando va a estar promoviendo la apertura de esta cavidad o cerrándola. Ahora, ya hay otra limitante, porque se ha visto que cuando la cavidad está abierta, también puedes reclutar beta-arrestinas. O sea, cuando está cerrada, solo beta-arrestinas. Pero cuando está abierta, es beta-arrestinas y proteínas G. Ahora tienes que hacer otro tipo de acercamiento teórico como para ir determinando si tu fármaco va a promover el reclutamiento de las beta-arrestinas o las proteínas G. Pero al final de cuentas, esto no deja de ser teórico, ¿no? O sea, lo tienes que enfrentar ya con un modelo in vitro. Ahora hay muchos, bueno, para empezar con un in vitro. Y hay muchos kits ahorita en la actualidad que se pueden utilizar para determinar si tu ligando va a estar reclutando proteínas G o beta-arrestina. O sea, no hay per se algo que tú conozcas así a priori, o sea, una estructura molecular que tú sepas a priori que va a ser capaz de internalizar o de activar proteínas G. Porque las naturalezas de las cavidades en cada receptor es distinta y además hay que estudiar muchas cosas, ¿no? Así como, bueno, determinar distancias o determinar interacciones polares, cuántos tirosinas y fenilelaninas, que son los aminoácidos que son los más apolares y que tienen estructuras resonantes, ¿no? Más bien, no lo de polares, sino más bien estructuras resonantes. Y esas propiedades de aromaticidad les dan a las cavidades características muy peculiares. Pero luego, por ejemplo, no sé, el mismo receptor que yo estoy estudiando, que es un péptido, es largo, tiene 3 aminoácidos, y si entra por un sentido,
promueve la vía de las beta-arrestinas, pero si entra por el otro sentido, promueve las proteínas G. Y todo tiene que ver con el cambio conformacional. Entonces no te podría decir, y creo, yo no he encontrado ahorita en un artículo que diga, bueno, es que estos grupos funcionales o estas moléculas, estas estructuras moleculares activan más proteínas G que beta-arrestinas, o viceversa, ¿no? Y entonces, pues sí, más bien lo que tú deberías hacer es hacer un acercamiento primero teórico y luego comprar estos kits, que digo los kits porque son muy rápidos y prácticos, ¿no? Que te permiten ver el reclutamiento de beta-arrestina, que justamente en el laboratorio compramos ese kit para ver si era capaz de reclutar la beta-arrestina. Viene tu proteína, tu receptor mutado, o sea, modificado con una luciferasa, bueno, más bien una enzima que es la galactosidasa, acoplada al receptor, y también viene una beta-arrestina mutada que viene con otra parte de la galactosidasa, y cuando se unen la beta-arrestina con el receptor, se complementan las dos partes de la galactosidasa que traen insertadas, y entonces ya produce luz, ¿no? Tú le pones tu sustrato y ¡fum! Y produce luz. Entonces así puedes determinar si se reclutó la beta-arrestina. También lo hacen con una técnica que se llama FRET o BRET. Son dos técnicas, las dos se basan en bioluminiscencias, y lo que hacen es justamente también transfectar y hacer receptores mutados, ¿no? Como para que tengan un marcador que por bioluminiscencia se encienda, ¿no? Y entonces miden la cercanía ya sea de la beta-arrestina con el receptor, y entonces, bueno, hay varios abordajes teóricos que tú puedes así como medir y determinar si tu ligando va a reclutar beta-arrestina o activar proteína G. Espero no haberte confundido, quizás me fui mucho, pero no sé si quedó claro. Antonio, ¿me podrías decir? Si no, pues ya no divago tanto. No, sí estuvo bastante claro, muchas gracias. Ok, perfecto, bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Díganle lo que sea, por favor. Para eso estamos, aprovechen este espacio. Y digo, no les aseguro poderles responder, pero pues ya me he echado varios articulitos como para poderles ayudar y adelantar quizás en su proceso de búsqueda, si es que están en un proceso de búsqueda. Como quiera, ahí están los artículos que al pie de página están la mayoría, ¿no? Si se dieron cuenta, por ejemplo, aquí está. Aquí no, aquí sí. En este también, ¿no? Digo, para que ustedes pues ya puedan hacer su búsqueda más a fondo. Pero pues digo, aprovechando el foro, ¿por qué no? Nadie más. Pues bueno, Mike 2.0. Ya nadie tiene preguntas. Más dudas, preguntas. Nadie tiene dudas ni inquietudes. Ni una inquietud de veras, oiga, ni una sola. Bueno, de todas maneras, también. si les surge alguna, les dejo el link que hemos manejado para las dudas en el chat, por si se les ocurre algo o tienen alguna inquietud que no la quieran expresar a través de la plataforma, pueden hacerlo a través del formulario y ya se las haré llegar a Andrés. Bueno, si nadie tiene dudas o preguntas, culminaríamos la sesión de hoy. Le agradecemos al doctor Andrés por estar con nosotros y nos veríamos el día de mañana. Excelente noche. Muchas gracias, oigan. Gracias, Mike. Gracias, profesores. Gracias, Igualmente. profesores. Gracias. Gracias. Miguel Ortiz levantó la mano. Miguel Ortiz, por favor, habla. Disculpe, doctor, esa proteína que mencionó al principio cuando hablabas del sistema apelina, APJ, ¿es muy nuevo? Es que no lo había escuchado. En realidad no creo que lo hayas escuchado nunca, porque lamento decirte que todavía no habías nacido.
Perdón, acababas de nacer cuando se descubrió. Perdón, es que creo que no. ¿Para qué te digo? Ok, Ya muchas los gracias. extrañamos, Ok, muchas porque- gracias. Ojalá que no me toque trabajar con usted nunca, doctor. Hasta luego. Por mamón. Pues no están preguntando mucho, ¿sí? Ay, no, y no creo que pregunten. Ay, eso me alivia, me da una tranquilidad y paz como no tienes idea. Ah, mira, y a mí me pasa lo contrario. Yo Me lo perturba. sé, pero ustedes tienen como mucha facilidad para expresarse. Yo me bloqueo si me preguntan, entonces sí, Y dije, lo peor ese es era que mi mayor miedo. la única, sesión donde van a preguntar va a ser en la de Isa. No, No, imagínate. Pobrecita. por favor, Seguro no. sí, porque como es la integración de todo. No, ya, no estén molestando. Si no quieren que me dé un colapso nervioso ahí. Bueno, pues listo. Entonces, nos vemos Perfectísimo. mañana. Ya me acordé, Andrés. Si Sí. puedes subir tu presentación. Claro, la subo ahorita, ¿verdad? Aquí al WhatsApp, ¿está bien? No, mira, hice una carpeta de Drive. Ah, va. Ok, ocas. Entonces, te la comparto para que puedas editarla. Sí, ok. También tenemos el material de todos. ¿Cuál es tu correo? Es Andrés. Mira, aquí se me olvidó mostrar esta diapositiva. Andrés Meani. Te la anoto. A ver, escríbeme a lo mejor por el chat. Exacto. gmail.com. Entonces, listo. Te va a estar llegando ya te tenía. Oye, no le piqué. ¿Será que dejo las notas que hice, todos los rayones que hice o los borro? Es que le puse guardar. No,